estar juntos, poder compartir este tiempo. Realmente Dios es bueno y Él nos ha abierto esta posibilidad para que esté Yamé con nosotros este tiempo. Con Yamé nos une una amistad de muchos años, no me acuerdo, pero 40, como 40 años. 41, no 40. No sé si hay mucha diferencia entre 40 y 41, pero muchos años de amistad y compañerismo y hemos aprendido mucho de él. Dios lo ha usado para bendecir nuestras vidas. Cuando estábamos empezando, la verdad que él ha sido como un padre para nosotros en muchas formas, especialmente con respecto a la vida cristiana, el matrimonio, cómo llevar adelante nuestras relaciones. Él ha sido de mucha bendición, ha sido un ejemplo para nosotros estos 40 años, miren. Y Dios lo ha traído ahora aquí para que esté con nosotros y nos va a compartir sobre el discipulado. Ya me pasa. Y Dios lo va a usar para su gloria. Bienvenido. Gracias, gracias. Buenos días. Lindo estar aqui novamente. É verdade que Piccolo me ha proibido de vir acá. Pero como não me viu vindo, então... E vocês sabem que o ano passado tivemos um tempo em um spa, não sei se chama spa. No spa, esse lugar onde se enflaquece, onde... Em um hospital. Foi mi spa. Em realidade, perdi 10 quilos e não quero recuperá-lo. O hecho é que em agosto do ano passado, el 11 de agosto, eu estava em uma cidade no interior de São Paulo com um grupo de pastores e eu comecei a temblar muito forte, muito frio e parecia malária. Eu já tive malária tanto em Amazonas como em África, então eram os mesmos sintomas. Isto era viernes. Sábado volvi para minha casa manejando, estava muito bem. Mais ou menos 300 quilômetros de distância. E domingo por la manhã fomos à reunião e ali era Dia de los Padres e estava muito malo e meu yerno, que é enfermeiro, disse: "Jamé, necessitamos ir ao hospital." Fuimos ao hospital e uma médica que me atendeu era uma colombiana e ela também pensava que era malária. Volvi para casa. E lunes volvi ao hospital e uma médica um pouco mais especializada me atendeu e me falou que eu não ia sair do hospital até que se supiera o que estava sucedendo comigo. Então, desde lunes hasta jueves, hicimos não sei quantos exames, de todo, incluso sacar líquido de la coluna 3 vezes. Foi uma experiência que eu não pensava que havia dolor como aquela, uma coisa assim tão pequena, não, como tocar no pelo. As dolores eram tantas que não podia tocar no pelo. Não sei se tu has sentido alguma vez dolor no pelo. Assim foi. E com morfina foi controlando o dolor. Hasta que em jueves da tarde descobriram que eu tinha um abscesso por detrás do hígado. Muito oculto. E aí começou o tratamento, se diz? Tratamento. E domingo por la manhã, então, fomos à sala de cirurgia. E aí eles puseram uma aguja aqui por detrás, com anestesia solamente no lugar onde iba a entrar a aguja,
porque ele queria que eu dijera a ele o que estava sucedendo a cada momento. E eu fui descrevendo para ele. E depois, quando puseram a sonda para sacar material, não sei como se chama aqui, sonda, essa sonda perfurou o diafragma e tocou na coluna. E aí as pernas não se paralisaram as pernas e imediatamente me levaram para um tratamento intensivo. Ora, o paralelo foi muito interessante, porque mientras estava no hospital, a congregação estava reunida. E não sei se acorda de Abinério. Abinério estava ministrando, pero o WhatsApp estava funcionando em meio do povo. E me yerno que está no hospital dando os boletines, não? Assim, de 5 em 5 minutos. E Abinério estava falando no deserto, não? Nada ele escutava. E nesse momento entrei no centro de terapia intensiva e Irani pediu ao médico para acompanhar-me. E tu sabes que não é comum alguém acompanhar neste ambiente, não? Pero o médico, um japonês muito bondadoso, disse: mira, sigue com ele, esteja com ele dentro. Irani estuvo comigo os 16 dias que estive no hospital, todo o dia, todo o tempo. E quando a notícia chegou em la congregação que Irani havia entrado neste centro de terapia intensiva, que pensaram os irmãos? Os médicos chamaram Irani adentro para despedir. Então o culto se ha terminado, não havia nada mais a hacer. Pero foi o princípio de las dolores. Agora, Deus me falou harto nesse hospital, muito forte para mim, muito forte para os irmãos. É um hospital muito grande em Jundiaí, e nesse tempo o hospital estava sendo vendido para uma companhia americana, e havia muitas transformações, e eu tive o acompanhamento de los melhores médicos. Fui tratado como um VIP. Ali, nunca tantos pastores entraram naquele hospital. E as pessoas de la portaria, se diz? Portaria? Iam em meu quarto para ver quem era que estava ali, que estava traindo tanta gente do hospital. E aí podemos predicar o evangelho a los enfermeiros, a los médicos. Meu quarto era chamado el quarto de la paz. Sim, porque ali havia um ambiente de Deus muito forte. Muito forte. Hermanos que se haviam apartado da igreja foram me visitar e voltaram para a igreja. Pastores que se haviam se alejado de mim voltaram para arreglar as coisas. E me parece que eles pensaram que eu ia morrer, então. E em causa disto, hoje dia tenho uma reunião em minha casa com pastores da cidade. Ou seja, Deus não me ha sanado solamente a mim. Deus ha hecho uma obra na vida de várias pessoas. Se perguntar a mim se a mim me gostaria de voltar a digo não. Pero Deus hizo muita coisa ali. Deus me falou harto, muitas coisas de meu coração. Digo que mientras ele estava sanando o abscesso no hígado, também estava sanando alguns outros abscessos no coração. Muitas coisas que eu necessitava poner delante de Deus, tuve a oportunidade de poner. Não, a Deus graças. E les agradeço por las orações. E eu senti a igreja comigo naquele quarto. Senti a igreja muito cerca de mim. Pessoas que não las conozco. Chamaram, falaram com nossa família. Uma senhora de Noruega que sequer sei quem é. E o padre do principal médico, que era maçom, de outra cidade, chama a seu filho e diz: meu filho, aí está um irmão, cuida bem dele. Maçom. Ele entrou em meu quarto e perguntou: eres maçom? Eu digo: não. Pero meu pai me ha mandado cuidar bem de ti. Digo: não sei. Talvez seja meu pai que te ha mandado.
Y esta empresa que estaba comprando, que ha comprado el hospital, una de las médicas de las clínicas que estaba cuidando del proceso, es una hermana de una iglesia en São Paulo que cuida de esa iglesia, de un nivel muy alto. Entonces llama a este médico en Jundiaí y dice: mira, a cada mañana quiero en mi mesa un boletín médico de este hombre. O sea, el médico se quedó asustado porque no sabía en quién estaba tocando. Para él, yo era una persona importante, ¿no? Y el tratamiento para mí fue muy interesante. La nutricionista del hospital llegó en mi cuarto y preguntó qué quería yo comer. Por supuesto que yo pedí una parrilla, ¿no? Él dijo: eso no puedo. Y mi hija, que estaba cerca, así por broma, habló: mi papi, a él le gusta harto la pipoca. ¿Se dice pipoca? Mira, a cada tarde había pipoca en mi cuarto. Entonces yo me sentí VIP, sentí una persona muy importante. Dios es bueno, Dios es tremendo. El hecho es que Dios cambió muchas cosas, no solamente en mi vida, pero también en mi ministerio. Dios me ha dado una línea para seguir y en Él estoy. A Dios gracias. Bueno, queridos, me fue pedido para hablar sobre el discipulado. Y les pido que tengan sus cuadernos, porque vamos a leer y escribir muchas cosas. ¿Y por qué les pido esto? Porque es imposible para cualquier uno de nosotros estar aquí 1 hora, 2 horas, escuchando y guardando todo. Es imposible. No, es imposible. Yo no tengo la pretensión de hablar todo y usted tenga la capacidad de grabar todo en la mente. Es imposible. Nosotros vamos perdiendo la capacidad de absorción, ¿se dice? Retención, y la medida que el tiempo va pasando. No me refiero a la edad, me refiero a mismo el tiempo aquí asentado. Y también el hecho de escribir nos ayuda, porque se produce un proceso entre nosotros que escuchamos, decodificamos y escrevemos, y mientras escrevemos también estamos leyendo. Entonces eso ayuda a fijar lo que estamos escuchando. Y la posibilidad de después en la casa leer nuevamente, orar sobre el tema, ¿no? Entonces les pido que escriban el máximo posible. Cuando yo quiero, ¿cómo se dice? Decorar, memorizar un versículo, yo copio el versículo. Si está en negativa, yo pongo en positivo. Si está positivo, pongo en negativo. Y así yo voy reteniendo y memorizando los textos de las Escrituras. Bueno, antes de seguirmos, para mí es interesante saber qué piensa usted del discipulado. Y para que yo sepa, es necesario que usted hable, porque todavía no tengo el don de leer los pensamientos. Puede ser que, pero ahora no. ¿Qué piensa usted del discipulado? Bueno, discipulado, ¿cuál es la importancia en la vida de la iglesia? Por lo que escuché de ustedes, parece que discipulado es una cosa muy importante. ¿Sí o no? Bueno, en estos días, en estas 4 reuniones, vamos a trabajar mucho con conceptos. Com conceptos. Vamos a trabajar también un poco con prácticas. Para mí importa que trabajemos en conceptos, porque los conceptos determinan el comportamiento. Si no hay cambio de concepto, no hay cambio de comportamiento.
Si quieres alguna base bíblica para este pensamiento, puede leer en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Alguien puede leer, por favor? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. Amén. La idea de sacrificio es que aquel que ofrece sacrificio, a él le duele. Aquel que recibe, a él le produce alegría. ¿Me comprende, hermanos? Entonces, una de las primeras cosas que quiero decir, que el hacer discípulo muchas veces produce dolor en quien hace y alegría en quien recibe. Es una de las cosas que debe ser fijada en el comienzo, porque algunas veces personas quieren hacer discípulos para su alegría. Y la vida de Jesús, la actitud de Jesús, nos muestra que unos sufren para que otros reciban. Amén. Entonces ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Amén. Y en el 12 Él dice que nosotros no debemos ¿qué es conformar? Moldar, tomar la forma del mundo, ¿no? Él dice, pero transformaos. Y el verbo siguiente nos da cómo es la transformación. Él habla de transformar y habla de cómo se produce esa transformación. ¿Cómo es que se produce la transformación? Por una renovación de nuestra mente, o renovación de nuestro entendimiento, o, en una versión para esta mañana, un cambio de conceptos. Jesús trabajó harto con conceptos. Muchas veces los discípulos le preguntaban algo y él no respondía directamente. Él presentaba un concepto. Porque los conceptos son usados durante todo el tiempo. Muchas veces queremos una respuesta directa para un momento. Y usamos esa respuesta y no usamos más. Pero los conceptos y los principios usamos durante todo el tiempo. Los conceptos y los principios no son temporales, son atemporales. Y muchas veces no son geográficos en términos de solamente aplicamos aquí. Pero un concepto, un principio, se aplica en el momento, después de ese momento y en todos los lugares. Déjame darte un ejemplo de un concepto o de un principio, como quiera. Cuando yo fui invitado para estar en Jundiaí con la iglesia ali, donde estamos hace 37 años, 38 años, me quedé con mucha duda, porque estaba cuidando de una otra iglesia, no era tan lejos de Jundiaí. Y yo fui buscar consejo. Y la primera cosa que me vino, ¿a quién recorrer? ¿Recorrer se dice? ¿A quién recurrir? Y yo tenía amigos. Y yo pensé, no voy a buscar consejos en mis amigos. Voy a buscar consejos en quien no es mi amigo. Porque quien es mi amigo va a darme consejos que ele sabe que a mí me gustaría de escuchar. Entonces busqué un hombre, un pastor en Jundiaí, que a él él no gustaba de mí. ¿Cómo es la frase? ¿Ah? Yo no caía bien a él, no, porque yo era de una iglesia pentecostal y era de una iglesia muy conservadora. Y para él toda la razón de problema de la iglesia es el pentecostalismo.
E eu era um representante. Então eu fui em sua casa. E ele, a princípio, se assustou de receber-me em sua casa. Então eu me sentei, e lhe contei a história, falei da invitação, e lhe perguntei: "Que pensas tu?" Ele se quedou um pouco admirado, não? Porque nunca esperaria que eu fosse recorrer a ele, não? E ele me deu um princípio. Ele me falou: "Jamé, se tu puedes, tu debes. Se tu puedes ajudar, tu deves ajudar." Foi um princípio. E esse princípio eu uso hasta agora. Quando percebo alguém em necessidade, se pode ajudar, eu lhe ajudo. Isto deu rumbo a meu ministério. Eu vou em lugares distantes ou cercanos sobre este princípio. Se puedo, eu devo. Me compreende, irmãos? Não estou dizendo que tu deves aplicar este princípio que eu recebi, mas é um bom princípio. Se tu puedes, tu deves. Ora, se há impedimento, se tu não puedes, então tu estás desobligado, se diz? Não estás obrigado, porque tu não puedes. Não? Há coisas que não puedo fazer, mas há coisas que puedo. Então, se puedo, eu devo. Então, esse é um princípio. Então, o princípio é atemporal. O princípio se aplica em todos os lugares. E o discipulado tem conceitos. O discipulado tem verdades, tem princípios que podemos aplicar durante todo o tempo de nossas vidas. Bueno, a palavra diz que a vontade do Senhor é que nenhum homem se perda. Conoce esse texto? Está em Tessalonicenses, que a vontade de Deus é que nenhum homem se perda. Amém? Nenhum homem, porque Deus não ha hecho el infierno para os homens. Deus ha hecho el infierno para quienes? Para Satanás e seus demônios, seus ángeles. Deus não ha criado el infierno para o ser humano. Deus criou o ser humano em um momento de profundo amor e Ele criou o homem. Então, o desejo de Deus é que nenhum homem em la faz da terra se perda. Amém, queridos? É verdade, infelizmente, é que muitas vezes predicamos a alguém, pode ser um pariente, e essa pessoa cierra o coração e nós outros decimos: bueno, a ele não lhe quer o evangelho. E lhe descartamos, se diz? Descartamos. Pero assim Deus não pensa. Uma vez eu cheguei a uma cidade no norte de Brasil, estava indo por la primeira vez para Amazonas, e fui visitar um senhor em Belém de Pará, uma cidade que há bem no norte de Brasil. E meu padre me havia dado a direção e pediu que eu fosse visitar este homem. E eu fui. Golpeei sua porta, ele me atendeu, perguntou quem eu era. E disse: "Sou Jamé, estou aqui como missioneiro. Eu sou filho de Durval, que é o nome de meu padre, que era seu amigo." E ele disse: "Tu eres missioneiro agora?" Sim, ele não me conhecia. "E tu padre, se has convertido?" Sim, ele se convertiu. Ele disse: "A Deus graças, há 18 anos que oro por ele." Que te parece? Ele tinha o coração do Senhor, de não abandonar, de não descartar, de não deixar. Infelizmente, criamos uma teologia se diz, que chamamos de la teologia de la desistência. Oramos, se não vem respostas, então cremos que não é vontade de Deus. Listo. E descansamos, e dormimos tranquilos. Pero Deus, a Ele não lhe cria essa teologia. Há um texto em Job que diz que há esperança para o árbol, que aún caída, com o vapor da lluvia, brotará, não sei, brotará se diz, sem impedimento. Para o árbol caída. E Deus não está falando de árbol,
Dios está hablando de personas. Entonces hay en el corazón de Dios el proyecto de salvar a todo ser humano. Todo ser humano. Ahora tú me preguntas, ¿todo ser humano va a ser salvo? Infelizmente no. Porque Dios respeta la respuesta de las personas. Tú nunca vas a encontrar en la escritura un texto que dice, he aquí que estoy en la puerta y meto el pie en la puerta. Si alguien quiere o no quiere, voy a entrar y comer con él. ¿Este texto está en la escritura? No está. Porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, con capacidad de decisión. Y Dios espera nuestra decisión. Dios espera que respondamos a Él. Es verdad que hasta esta decisión es construida por situaciones que Dios pone a nuestro alrededor, pero la final decisión es mi decisión. Pero Dios insiste, ¿no? ¿Cuánto tiempo Dios insistió contigo? Yo digo que Dios propone, Dios dispone, pero Dios no impone. Dios propone un camino, la salvación, la relación. Dios dispone los medios, la palabra, su Santo Espíritu, situaciones, circunstancias, pero Dios no impone. Dios no me agarra por el cuello y dice, tú tienes que me amar, tú tienes que orar, tú tienes que tener tiempo conmigo. ¿Sí? Nunca. Él insiste, pero no impone, no me obliga. Porque nuestro amor hacia Él debe ser un amor que escogemos amar. Amén. Volviendo, la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda. Amén. ¿Y qué hizo Dios para que su voluntad se aplicara? Para que esta voluntad fuera hecha. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Fue el hecho más escandaloso de todos los tiempos. Porque uno justo vino para morir por enemigos. Y un padre agarra a su hijo y le manda morir por personas que no amaban a él. Eso es incomprensible. No sé si tú comprendes esto. Yo no comprendo. Yo recibo, aprovecho, pero no comprendo. Como un padre puede enviar un hijo justo, inocente, para morir por personas como yo. No sé tú, pero yo no merecía. Pero Dios no vio la cuestión de merecimiento, porque la única cosa que yo merezco hasta el día de hoy es el infierno. Es la única cosa. Pero hay una cosa en el corazón de Dios que se llama gracia. Por eso estamos aquí, por la gracia de Dios. No sé si tú levantas por la mañana agradeciendo la gracia de Dios. Qué cosa tremenda, la gracia de Dios. Entonces Él envió a su Hijo. Su Hijo vino en una situación también comprensible, porque el Dios eterno, el gran creador, el Dios que creó el universo, viene como un embrión, como un feto, como un niño, en el vientre de una muchachita que no tenía ninguna experiencia. ¿Verdad? Si yo fuera a enviar un hijo, yo buscaría una pareja llena de experiencia. Pero Dios se arriesgó, ¿no? Dios comete riesgos. Y Él vino, el Criador se sujeta a criatura. ¿Comprende eso? No. Yo no comprendo. Yo lo sé que sucedió, pero no comprendo. Y Él crece en el vientre de esta muchachita, crece bajo el cuidado de ellas. No sé cuántas veces Jesús se ha golpeado, caído, no sé cuántas veces.
No sé cuántas veces esa muchachita cambió sus pañales, no sé cuántas. No sé cuántas veces le dio de su pecho, no sé cuántas veces. Pero el Dios eterno se sujeta a esto. Es más do que yo pueda comprender. Tal vez, después de muchas eternidades, tal vez eu pueda compreender isto. E ele vino e sofreu a separação do Senhor. E eu creio, Johnny, que neste momento no jardim, eu creio que o dolor mais forte não foi a cruz, foi ver seu padre volvendo as espaldas para ele. Para mim, este foi o dolor mais forte que Jesus poderia haver sofrido. Porque a cruz é nada comparando com a separação de Deus. A cruz é nada. E em nossa causa, Ele, o Senhor, se ha hecho tu voluntad. E Ele se hizo pecado por nós. Se hizo pecado. Amém, hermanos. Queridos, todos os dias deveríamos lembrar, nos recordar de la vida y del sacrificio de Cristo por nosotros. Y en la cruz, momentos antes de su muerte, minutos, segundos antes de su muerte, Ele habla, está consumado. Amén. Está consumado. O sea, está hecho. No hay nada que se pueda hacer más de lo que Él hizo. Nada más. No hay sacrificios. No hay dolores que podemos tener que puede servir para nuestra salvación. Porque todo lo que dependía para que pudiéramos ser salvos, Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Y ahora me permita imaginar, por favor, cuando Cristo muere, Ele va al Padre y entra delante del altar eterno y toma su sangre y pone delante del Padre y pregunta, Padre, ¿esto es suficiente? Y el Padre dice, sí, hijo, es suficiente. No necesita más de sangre de corderos, de toros, de nada más, porque aquel sangre fue totalmente suficiente. La justicia de Dios fue completa. Cristo se hizo justicia nuestra. Amén. Y sabe un texto que me trajo una liberación fantástica. Un texto de Efesios que dice que Dios nos hizo agradables al Padre en el amado. Cuando yo descubrí que yo no necesito más agradar a Dios, porque ya soy agradable, ¿qué más puedo hacer para agradar a Dios más de lo que Cristo hizo? Isso trajo para mí una tremenda libertación. Las cosas que hago ahora no es para agradar, es porque le amo. Le amo. Porque en esta pelea yo entré victorioso. Ya tengo la victoria antes de la pelea. Que Cristo me ha dado la victoria antes de empezar la lucha. ¿Has pensado en esto? Pensa un poquito. Yo soy agradable a Dios. ¿Qué te parece? ¿No es libertador? Yo soy agradable. Yo soy agradable. Tú puedes mirar para mí y decirme, tú no prestas en esto, no vale nada. Tú puedes decir, pero alguien mira para mí y dice, no, tú eres agradable a mí, porque mi hijo ha hecho esto. Amén, queridos. O sea, Jesucristo murió para salvar a todo hombre en la faz de la tierra. Amén. ¿A cuántos? Todos.
de todos los tiempos, de todas las épocas. Ahora aquí, queridos, hay un punto clave. Él murió, ha pagado el precio, y ahora Él nos entrega la tarea de anunciar que el hombre está salvo, que el hombre está perdonado, que el hombre no necesita el infierno, porque todo está pagado. Amén. Entonces son tres cosas. Primero, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Segundo, Él hizo todo el necesario para que el hombre fuera salvo. Tercero, nos mandó a anunciar esto. Y aquí está el eslabón débil. ¿Eslabón se dice? Aquí está el eslabón débil, que es nuestra parte. ¿Y cuántas veces nosotros no anunciamos? Y personas van al infierno perdonadas. No necesitaba ir al infierno, porque el precio está pagado. ¿Me comprenden, hermanos? Mi padre en la fe estaba predicando para un grupo de indígenas en norte de Brasil. E um indígena recebeu o evangelho, estava muito gozoso, e perguntou a ele: há quanto tempo que tu sabes que tu tenias este mensagem? Ele: há muito tempo. E por que não has venido antes? E o índio parou e perguntou: tu padre sabia? E meu padre na fé disse: sim, meu padre sabia. E por que tu padre não vino anunciar meu padre? Tu abuelo sabia? Sim, por que tu abuelo não vino anunciar a meu abuelo? O que te parece? Em causa disto, Jesus Cristo habla a nós outros em Mateus 28. Que diz Mateus 28? 18, que diz? Sí, pero todo el versículo, todo él es importante. Toda potestad. ¿Cómo dice el texto, por favor? Estoy me acordando en portugués. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Bueno, vamos a tomar un tiempito aquí. Toda potestad me es dada. Hay otra versión que habla en pasado, me fue dada. Pero está bien. Pregunto, ¿de quién era la potestad que fue dada a Cristo? ¿Del Padre? Sí, no, ninguna de esas posibilidades. ¿Del Padre? Vamos a volver un poquito en el tiempo. Dios creó todas las cosas y puso un hombre para administrar. A principio, el jardín. ¿Sí? No era un jardín pequeño, necesitaba de 4 ríos para regar. Era un jardín un poco grande, ¿no? 4 ríos para regar, ¿se dice? Regar. Y el hombre hizo. Dio nombre a cada animal. O sea, ¿qué estaba haciendo el hombre? Administrando la obra de Dios, cuidando de la obra de Dios. El hombre hacía la tarea de gestor, ¿se dice? Gestor. O siquiera vicerrey. El hombre era vicerrey. Cuando ele cumpre a tarefa e percebe que não pode fazer mais, Deus lhe entrega uma ayudadora, idônea. A palavra idônea significa totalmente capacitada para a tarefa. E entrega a mulher para o homem, para que as mulheres se alegrem mais. Essa palavra idônea é a mesma palavra do Salmo que diz: o Senhor é mi ayudador. Esta palavra, completamente capaz. E a tarefa do homem não está mais no jardim, está em toda a terra. Então, a tarefa do homem é cuidar
de la obra de Dios. Dios dio al hombre capacidad, poder, posibilidad de cuidar de todo. Amén. Pero ocurrió un desastre. ¿Cuál fue el desastre? Primero, la mujer tuvo una charla con la serpiente y el hombre se sujetó a esto. Pablo explica esto en Romanos 8, que dice que la creación está sujeta, no por causa de aquel Dios, pero por causa de aquel que le ha sujetado, el hombre. El hombre sujetó toda la creación a Satanás. El hombre entregó todo el gobierno a Satanás. Entonces necesitara que un otro hombre viniera y tomara nuevamente. Pablo llama a Cristo de último Adán, el segundo hombre. ¿Te acuerdas? Yo no voy a leer los textos, porque tú tienes todo en la cabeza. Yo digo el texto y viene en la pantalla, ¿no?, de la mente, el texto completo. ¿Qué significa el último Adán? Porque Dios encerró, Dios terminó toda una creación en Cristo Jesús, que fue el último Adán. Jesucristo toma toda esa creación, leva a la cruz, mata esa creación y la sepulta. Y allí murió Adán y sus descendientes. Cuando Cristo sale de la sepultura, sale el segundo hombre. No el segundo Adán, el segundo hombre. Y es este segundo hombre que toma en sus manos la administración de todas las cosas. Esto es lo que Cristo dice: toda potestad me fue dada. Toda potestad me es dada. Y ahí hay una otra palabra. Id, como dice en castellano. No, hay un adverbio. Id, por lo tanto. Ahí está. Por tanto. Este por tanto es por causa de esto. Ahora podemos salir. Ahora podemos anunciar. Porque el poder está en sus manos nuevamente. Ahora este es nuestro anuncio. Que Jesucristo reina. El discipulado comienza con el anuncio de que Cristo reina. Amén, queridos. Si no hay ese anuncio, no hay discipulado. Bueno, aquí estamos. Entonces, la voluntad de Él es que ningún hombre se pierda. Él viene y forma un grupo de discípulos con el objetivo de anunciar que el hombre no necesita más ir al infierno. La puerta de los cielos está nuevamente abierta. Hay una puente que conecta el hombre hacia Dios. Entonces, ese es el trabajo de Cristo. Cristo es nuestro vicario. ¿Qué es vicario? ¿Ah? Vicario. O nuestro sumo pontífice. Pontífice significa de la máxima puente. Él es la puente. El puente. ¿Y cuál es nuestra tarea? Anunciar que hay un puente. Y si no anunciamos, ¿qué sucede con las personas? Nunca van a se encontrar con Dios. Ahora, por favor, no abrigue en tu corazón la idea de que si alguien no escucha el Evangelio, Dios va a proveer otra puente. Esto es blasfemia. Esto es disminuir el trabajo de Cristo. Hay una sola puente. Hay un solo sacrificio. Hay un solo nombre por el cual importa que el hombre sea salvo. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Nunca te atrevas a pensar que Dios tiene una ventana. Si no entra por la puerta, Dios produce una ventana. Sería locura.
de la parte de Dios tener una ventana y matar a su hija en la cruz. ¿Qué te parece? No tengamos ese pensamiento, porque es una blasfemia contra la obra de Cristo. No hay otra posibilidad. Si nosotros no anunciamos, el hombre no encuentra con Cristo. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? ¿Qué dice el texto? Si no hay quienes predican. Sabes que Jesús no predica el Evangelio, ¿no? Él no predica el Evangelio. Él nos dio la tarea de predicar. Hay en las estadísticas misioneras relatos de apariciones de Cristo en el desierto. No sé si ya oíste hablar. Cristo apareciendo en los desiertos. Para los musulmanes y árabes en el desierto. Y hay comprobado más de 60 apariciones. No sé si sabes, y quiero alegrar tu corazón, que hay por año más de 1 millón de conversiones de musulmanes hoy día a Cristo. Comprovados. Y en causa de la invasión de los musulmanes en Europa, muchas iglesias europeas están se avivando. E muitos muçulmanos estão recebendo a Cristo e voltando para seus países para predicar o Evangelho. Ou seja, eles cerraram as portas para os missioneiros, e como Deus não respeita portas cerradas, eu estava com 2 irmãos suecos, que trabalham com grupos chicos, sabe onde? Em Meca. Em Meca. Deus se reí de las barreiras. ¿Quién puede segurar al Señor? ¿Quién puede contener al Señor? ¿Me comprende, querido? Cuando yo no predico el Evangelio, yo no permito que la salvación llegue a la persona. Es serio no predicar el Evangelio. Es mucho más serio. Entonces, ¿qué le dice? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, o sea, en causa de esto, id y haced discípulos. Haced discípulos. ¿Dónde? En Bolivia, Brasil, todas las naciones. Y después en Hechos, él habla de los confines de la tierra. Pregunta usted, ¿dónde eran los confines de la tierra para ellos? Aquí. Y a Dios gracias que el Evangelio llegó hasta los confines de la tierra, que somos nosotros. Y ahora nuestro trabajo es llegar hasta la última persona de la faz de la tierra. Si tú conoces Mateo 24, que es una respuesta directa a una pregunta clara de qué señales y qué nos dice sobre tu venida, ¿te acuerdas? Y Jesús les da varios señales y todos ellos se han cumplido, menos uno. ¿Cuál fue el señal que no se cumplió todavía? ¿Cuál fue? Y será predicado este Evangelio del Reino a toda criatura para testimonio en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. O sea, el gran señal es el Evangelio llegando a la última persona. Entonces, yo estoy animando a los hermanos a pregar el Evangelio para todos, que puede ser que esa persona sea la última de la última nación. Y tú seas persona sorteada, ¿se dice? Como dice, que ganaste el gran premio. Sorteada. Puede ser tú la persona sorteada para predicar para la última persona y el cielo se abre y Jesucristo baja. ¿Qué te parece? Entonces, querido, como nosotros no tenemos seguridad con relación a eso, vamos a predicar para todos.
Porque puede ser yo el sorteado. Puede ser tú el sorteado. Predique el evangelio. Pero no un evangelio cualquiera. Vamos a ver un poquito de esto. Antes de proseguir, quiero mostrarte algunos beneficios para la vida del discípulo. Por favor, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Para quiénes Jesús estaba hablando? ¿Cuál era su auditorio? ¿Se dice? ¿Cuáles eran las personas para quienes él estaba hablando? Para los religiosos. Para los religiosos. Hombres que intentaban agradar a Dios y no conseguían. Criaron rituales, criaron muchas formas. Limpiaban camas, limpiaban vasos, limpiaban platos, rituales y más rituales. Y los rituales tienen una posibilidad de nos cansar. No sé si tú fuiste de alguna religión que exigía sacrificios. No sé cómo era. Y cómo los sacrificios de religión nos cansan. Y no nos trae descanso en el alma. ¿Estoy correcto? ¿Y cuántas veces, cuanto más sacrificios hacemos, más cansados nosotros estamos? Porque la vida espiritual llena de rituales es cansativa. Entonces Jesús llama a esos ritualistas: venid en pos de mí. ¿Y qué dice él? Los que estás cansados y cargados, yo les daré alivio. ¿Qué dice el 29? Tomad, levad mi yugo. ¿Y qué más? Y aprended de mí. Porque soy. Percibe la invitación. Él no dice aprender de mí a resucitar muertos en 10 lecciones. Él no dice aprender de mí cómo sanar a ciegos con saliva. No. Ele habla de la cosa más básica de la vida de un cristiano. Aprender la mansedumbre y la humildad. A mí me gocé cuando John me habló que ustedes están estudiando el libro de Andrew Murray, La humildad, la belleza de la santidad. Qué tremendo ese libro. Qué tremendo. Es un libro que puede cambiar nuestras vidas totalmente, totalmente. Entonces deja el Espíritu Santo usar lo que estás leyendo en ese libro. Y si tú no tienes ese libro porque tú no estás junto, por favor, pida a los hermanos. Dicen, permítame que yo lea. Y lea, estudie. La mansedumbre y la humildad son los pilotes más profundos del carácter de Cristo. Por eso, Él no nos está pidiendo que aprendamos otras cosas, sino que aprendamos con Él a ser manso y humilde. Primero ser, para que seamos capaces de hacer. Amén. Y Él dice, porque mi yugo suave, mi yugo es suave, fácil, y mi carga es ligera. O sea, queridos, seguir a Cristo necesita yugo y carga. Ahora, su yugo es suave, su carga es ligera. No sé si tú has pensado en la cuestión del yugo. Los hermanos de más interior de la vida en el campo saben que es un yugo, ¿no? Nosotros de las ciudades perdemos muchas cosas. El yugo es aquel pedazo de madera que se pone en el cuello de los bueyes. Y había un yugo especial para amansar un buey. Un lado del yugo era bien pesado, el otro lado era bien liviano. ¿Cuál es el lado que se colocaba sobre el buey? Chúcaro, ¿se puede decir? Chúcaro. El pesado y el liviano.
se colocava el leviano, porque el pesado se colocava sobre el cuello del boi manso. É isso que ele está dizendo, mi yugo é suave, porque ele leva a carga mais grande. Então se ponia en el cuello de los dos bueyes por la mañana y soltaba esos bueyes en el campo. Y el buey chúcaro intentaba conducir el buey manso y no conseguía. Y durante todo el día, el buey chúcaro hería el buey manso, todo el día hería el cuello. Pero a la tarde, el buey chúcaro desistía, estaba cansado. Y el buey manso lo llevaba al corral, al pasto, le conducía. Estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo. En la mañana seguinte, el buey chúcaro amanecía con pila total y comenzaba nuevamente, hasta que él desistía, hasta que él se dejaba llevar por el buey manso. Esto es la propuesta de Cristo, que aprendamos con él, porque él es manso, manso y humilde de corazón. El peso, la carga que él pone sobre nosotros, él ha elevado en la cruz. E Ele nos ajuda a levar. Tempo que eu estava estudando Romanos com um maestro fantástico, ele comparava Cristo a Moisés como dois maridos. Moisés era o primeiro marido e Jesus é o segundo marido. E ele perguntava, quem de los dois é mais exigente? Moisés? Moisés dizia, não adultere. Cristo dizia, se mirar uma mulher com intenção impura, já has adulterado. Quem é o marido mais exigente? Pero ele dizia que Moisés era o marido que dava a ordem e se quedava de lejos mirando e deixava a lei nos matar. Pero o marido exigente nos dá a ordem e nos ajuda a cumprir. Muito mais exigente. Esto es lo que Cristo está diciendo en Mateus 11. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Amén. Entonces, cuando tú tomas el yugo, cuando tú tomas la carga, ¿qué sucede contigo? Mira el texto. Encontras descanso para el alma. Pergunto, vale a pena o jugo? Uno que ha encontrado descanso na alma diz, Senhor, vale a pena. Vale a pena. Porque aún em situações de conflito, aqui dentro, em minha alma tenho paz. Sim ou não? Nossa paz não é circunstancial. Nuestra paz no necesita que las cosas alrededor cambien, porque nuestra paz es una persona, nuestra paz es Cristo, y Él está aquí dentro. Entonces 1000 caerán a la derecha y 10,000 a la izquierda. Aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo. E aí encontramos descanso em nossa alma, que é exatamente no lugar onde necessitamos descanso, em nossa alma, porque nossa alma é terrível, verdade? Por isso que Davi diz assim, eu hice calar e sossegar minha alma, porque a alma tem a pretensão de quitar minha paz, pero é neste lugar que vem a paz de Deus em nossa alma. Então, quando tu entras para tomar o jugo de Cristo, tu encontras descanso para tu alma. Amém? Que encontramos? Descanso para nossa alma. Por favor, tomemos outro texto. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántos hijos? Escuchar atrás. Todos tus hijos serán enseñados de Jehová. La palabra enseñado es la misma palabra para discípulos. Todos tus hijos
serán discípulos de Jehová, y abundante será paz, la paz de tus hijos. ¿Comprendieron? Si recibimos el yugo de Cristo, tenemos descanso para el alma. Si somos discípulos del Señor, tenemos paz abundante. O sea, hay muchas ventajas en ser discípulo de Cristo. Vamos tomar un tercer texto. Juan 8:32, que a nosotros nos gustamos de tomar y leer para predicar el Evangelio. ¿Qué dice el texto? Tal vez no necesite siquiera leer, ¿no? Porque es un versículo muy conocido. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto, el conocimiento de la verdad, ¿qué producirá en nosotros? Liberdad. Amén. Ahora este texto, ¿con cuál palabra este texto comienza? ¿Ah? ¿Cuál es la palabra que es usada para comenzar el texto? Y es una palabra. Es una partícula conjuntiva, ¿no? Y dice, y conoceréis. Entonces, para comprender el 32, necesitamos conocer el 31. Porque la partícula o la palabra y está apuntando hacia atrás. ¿Qué dice el texto? Dijo Jesús a los judíos. ¿Quiénes son los judíos en términos de palabra? Hasta los 10 años. Un niño judío conocía los 5 libros de la ley, el Torá. A los 10. A los 14 conocía todos los profetas. Entonces Jesús no está hablando a personas que no conocían las Escrituras. Y es para eso que Jesús está hablando. Dije Jesús a los judíos que habían creído en ellos, o sea, que eran ahora judíos creyentes. Amén. Judíos creyentes. ¿Qué habla Jesús? Si permanecer verdaderamente en mis palabras, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Quién conoce la verdad? ¿Quién es liberto? No es el judío. No es el judío que creó, pero el judío que ahora es discípulo. Para este la verdad es revelada y él recibe libertación. Por eso, queridos, que tenemos en las iglesias muchos creyentes no libertos, com problemas de carácter, com problemas de taras, com problemas de enfermidade, com problemas del alma. Não sei se aqui é o mesmo em Bolívia. Muitos creyentes que estão na igreja, que siguen com pecados ano após ano. Eu não me refiro a pecados, um pecado, o mesmo pecado, ano após ano, e não recebe liberação. Pero esse texto promete liberação. ¿Para quiénes? Para los que son discípulos. Entonces, Mateo 11, Isaías 54 y Juan 8 tienen promesas para los discípulos. ¿Cuáles son las promesas? Descanso de alma, paz abundante y libertación. Amén. La pregunta es, ¿vale la pena ser discípulo? ¿Vale la pena? Déjame darme estatísticas. Las 3. Descanso del alma, paz abundante y liberación. ¿Para quiénes? Entonces parece que el discipulado no es alguna cosa mental. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la conclusión que estamos llegando? Que no es alguna cosa cerebral, que no es alguna cosa de curso, porque curso no trae paz abundante, ¿no? ¿Cuál es el curso que trae descanso del alma?
Não é um método. O que lhes parece? Pido que pensemos. Diga aos irmãos que Deus nos ha dado um dom aqui dentro, que se chama cerebro, que não é pecado usar. Se Ele está falando de alguma coisa que traz descanso da alma, paz abundante e liberação, me parece que não está falando de um método, que não está falando de um curso, que não está falando de algo racional. Me parece que está falando de um estilo de vida. Me parece que está falando, desculpe, me parece, estou sendo irônico, pero está falando de um estilo de vida que vem de um encontro com a persona de Jesucristo. Amém? Está falando disso. Antes de seguirmos adiante, alguma pergunta, alguma coisa que não se quedou clarita? Por favor, hermanos. Os irmãos que me conhecem sabem que eu nunca consigo terminar uma charla. Eu não me quedo ansioso com isso, porque eu não pretendo falar muito. Pretendo que eu seja compreendido em aquilo que vou falar. Então, se não compreende alguma coisa, por favor, hágame o favor de dizer: eu não estou compreendendo este ponto.